Muchas gracias. Muchas gracias a Álvaro por la invitación a compartir con ustedes. ¿Y qué entiendo por compartir con ustedes? Pensar juntos algunas cosas. Constantemente el mundo se mueve y cada vez se mueve, o nosotros percibimos que se mueve a mayor velocidad. El movimiento del mundo cada vez a mayor velocidad implica la desestabilización de lo que pensamos que es así y que siempre va a ser así. Tendemos a pensar en la realidad como si fueran cosas sólidas o cosas estables o cosas que son para siempre. Y la realidad se parece más a aquello que está muriendo todo el tiempo para renacer de formas diferentes. Uno de los errores más duros que podemos cometer nosotros es caer en el segundo de un par de versos de Juan Gelman, un poeta argentino, que decía: hay quienes viven como si fueran inmortales, otros se cuidan como si valieran la pena. El vivir como si uno fuera inmortal permite el desapego, permite zafar de la tentación de agarrarse a las cosas, a las posiciones, a las posibilidades, a los objetos y a las relaciones. El mundo en gran movimiento es un mundo que nos llama, ya que voy a citar poetas, a ver las cosas como las veía otro poeta del barrio de abajo de Argentina, del barrio de Flores, que era Oliverio Girondo, y que tenía en una canción que él la llamaba la canción de la rana, dos versos, uno que decía: creo que creo en lo que creo que no creo, y creo que no creo en lo que creo que creo. Si nos guiamos a veces por estas pequeñas lucecitas que nos muestran posibilidades, a veces logramos dar grandes saltos y necesitamos dar esos grandes saltos. Si nos quedamos en la seguridad de las pequeñas cosas, frecuentemente damos pasos hacia atrás. Y si tomo una última cita, que es una frase popular colombiana: para atrás ni para tomar impulso. Uno tiene que seguir siempre hacia adelante. Y acá caigo en otra cosa, que es: frecuentemente se comete el error de esperar el reconocimiento, de esperar que todos se acuerden de qué hicimos por ellos, de esperar que nos reconozcan y nos agradezcan eso que hicimos. Y la gente, lo que ya recibió, lo que ya lo dio por hecho, lo chuleó, marcó: esto ya fue, y quiere la línea para adelante, quiere lo que viene, quiere lo que sigue, quiere el próximo capítulo, quiere la próxima temporada de la serie. La gente quiere lo que viene para adelante. Entonces, fundacionalmente, lo que va a ocurrir en el futuro es lo que somos capaces de imaginar en este momento y compartirlo y proyectarlo. Y ahí vienen muchas cosas para comentar. Yo siento que Bolivia cambió y sigue cambiando, pero frecuentemente no nos damos cuenta de las dinámicas de las cosas en las que estamos viviendo. Yo siento que en Bolivia ocurrió que apareció una suerte de faro, de brújula, que mostró un norte posible y que conectó con ese norte y que lo desarrolló. Pero a ese norte, a ese faro, a esa guía, le falta un capítulo. Y ese capítulo es el de volver evidente lo que falta y lo que sobra. Es guiar en el sentido de las cosas. Digamos, en un mundo en que la gente se siente comunidad compartiendo cosas a través de las redes sociales, donde la gente siente que lidera
a partir de un pequeño mensaje, un tuit que puso en el aire, y que si va acompañado de una pequeña imagen es mucho más efectivo que si solo va la frase. En un mundo en que la gente siente que la verdad es lo que le llega por el teléfono, con pantallita, el smartphone famoso, ¿no es cierto? Y que en eso que recibe, lo que dice aquello que recibe, lo que muestra aquello que recibe, es verdad. No se duda, no se confronta con otras fuentes de información. Entonces me dicen en Brasil que el hombre que apuñaló a Bolsonaro, el mismo día que lo apuñaló, había llamado por teléfono a la candidata a vicepresidenta de Haddad. Y me lo creo. Y entonces creo que hubo una conspiración. Siembro cualquier mentira en las redes y la posibilidad de que se instale depende solamente de qué tanto enganche produzca con la gente, de qué tanto la gente sienta que le es relevante para su vida o qué tanto morbo le produce eso que me pusieron en el WhatsApp. Los flujos de información crecieron y siguen creciendo y seguirán creciendo a niveles fuera de todo control. La única posibilidad que tenemos para interactuar de una forma positiva para lo que nosotros queremos hacer es tomar la delantera. Es ser nosotros los que marcamos la pauta. Es ser nosotros los que establecemos cuáles van a ser las palabras de poder. Se habla mucho de Big Data. Big Data es simplemente tomar palabras vectores y ubicarlas, qué tanto se están moviendo, geolocalizadas además, para saber si eso ocurre en Sopocachi o ocurre en otro barrio de acá de La Paz, o ocurre en otra ciudad de Bolivia o en una ciudad del norte de Europa. Georreferenciamos y establecemos que nos interesa saber qué tanta inquietud está produciendo la palabra inquietud, la palabra bronca, la palabra amor, la palabra furia, la palabra rompamos todo, las dos palabras en este caso. Y combinamos eso, lo leemos a eso, lo situamos en el mapa, digamos, de los sentimientos imperantes en la sociedad y tenemos pistas para interactuar. Es decir, este instrumento, que no es más que un instrumento, que es como las calles, como las carreteras, como la radio, como cualquier instrumento, como el papel y el lápiz, es simplemente lo que uno inscriba en ese instrumento, lo que uno ponga a circular en ese instrumento. Y ese instrumento es poderoso porque nosotros nos sentimos sociedad. Hoy, más que por el hecho de compartir este espacio, donde somos evidentemente sociedad, por el hecho de compartir espacios virtuales, de ser comunidades, de ser grupos de WhatsApp, de ser familia virtual. Esa es la realidad que vivimos. Y si nosotros comprendemos la idea de la política, que es muy parecida a la idea verdadera de la sociedad, que es la integración del individuo con los demás, la articulación, cómo funciono yo mezclado con ustedes. Yo puedo estar acá, como si fuera el show, y ustedes están ahí los espectadores, pero esto puede interactuar de otra forma. Me puedo bajar, puedo estar entre ustedes, puedo tocarme, puedo comer con ustedes, puedo producir memoria en ustedes. La memoria en ustedes se va a producir por algo que yo diga, pero se va a producir con mucha más potencia si eso que digo está interconectado con nuestros 5 sentiditos. Si nos olfateamos, si nos toqueteamos, si nos vemos, si nos oímos. Eso, como imaginación, es lo que se ha instalado en las redes virtuales, en las redes sociales digitales. Y ese es el gran poder que reside en esto. Quien lo maneja estructuradamente, organizadamente y con una claridad estratégica de qué está haciendo, toma la delantera. Porque además hace conexión profunda con las grandes franjas que están desconectadas de la memoria. Y esto quiere decir con los jóvenes. ¿Por qué?
Porque en 10 años, en 5 años y aún en menos, uno ya no se acuerda qué fue lo que pasó o de dónde veníamos. Están pasando tantas cosas de las cuales ahora tenemos conocimiento, sobre las cuales nos llega información, que lo que había antes lo sepulta el tsunami de nuevas cosas. Entonces la gente ve lo que está, lo que hay. Esa frase, es lo que hay. Y la gente no tiene memoria, particularmente la gente que tiene un problemita de permanencia en este territorio que es la vida, porque todavía lleva poco tiempo permaneciendo aquí, no tiene memoria de dónde veníamos. Y ese es un problema que ataca a países que han vivido grandes transformaciones sociales o socioeconómicas hace poco tiempo, que es el caso de Brasil. Eso afecta o puede afectar también a Bolivia. Eso afecta o puede afectar a cualquier país. Y eso produce cosas muy extrañas. Produce que detrás de un amable, de un hombre con el cual uno puede estar en desacuerdo en infinitas cosas, y hay que estar en desacuerdo en infinitas cosas, como fue Obama, viene detrás una bestia peluda como Donald Trump. Es decir, uno no entiende que una sociedad que está en ese grado de contacto con el mundo, con el universo, no digo con el mundo terrestre, sino con el espíritu, con el sentido de la vida, pueda pasar la página y pasar a todo lo contrario. Y eso está pasando en muchas partes y puede pasar acá en Bolivia. Y cuando la memoria de uno es frágil y uno no tiene contacto con de dónde venía uno y cómo acabó metido en este circo en que está metido, uno da por hecho muchas cosas y ahí olvida el valor de las cosas. Y el valor de las cosas es lo que más debemos defender cada día, porque es frágil, es efímero, porque es la única herencia real que debemos cuidar para dejarla a las generaciones que vengan. Cuando uno piensa en comunicación política para transmitir su mirada sobre las cosas, su visión del mundo, su visión de la realidad, yo creo que uno debe tener en cuenta algunas cuantas cosas. Una es que siempre debe ir a la yugular de la emoción, no es andarse con vueltas. Los tiempos de atención son cortos y hay demasiada información y demasiados llamados de atención. Por todos lados gritan, a mí, a mí, a mí. Y uno no compite solamente con el discurso del otro. Uno compite con el discurso de hamburguesa más barata, uno compite con el discurso del jabón de las niñas más bellas, uno compite con todos los discursos, porque lo que compite es con el tiempo de atención. Y debemos tener en claro otra cosa más. Inevitablemente todos, unos más, unos menos, bla, 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 todos estamos al final del día cansados de una larga pelea por mantener la sobrevivencia dentro de la zona de confort que nos gusta tener. Y eso hace que no tengamos tanto tiempo para reflexionar sobre las cosas y que necesitemos que nos impacten con cosas fuertes, contundentes. Si uno mira la fuerza de la campaña de Bernie Sanders en Estados Unidos, fue porque planteaba cosas fuertes, contundentes y en palabras cortas, con síntesis. Si uno mira lo que hizo la campaña de este Bolsonaro en Brasil, uno encuentra que puso en juego dos conceptitos claves y apoyado en la manipulación de la justicia por parte de un juez, Bolsonaro le dijo a la gente, Brasil por encima de todo. Son nacionalistas los brasileros, a rabiar. Y la segunda parte de la frase era, y Dios por encima de todos. Y conectó fundamentalmente con sus cristianos, que lo respaldaron, pero ampliamente con el sentimiento de la mayoría del pueblo brasilero que es creyente. Entonces, el valor de choque de las palabras para ir a lo que llamo la yugular de la emoción es fundamental. Uno tiene que manejar esas cosas. Y tiene que manejar esas cosas cuando
Lo que está pasando en el horizonte cercano, o lo que va a ocurrir en el horizonte cercano, son cosas muy fuertes. En general, en todas las campañas políticas se prometen, se dicen cosas, se habla, se miente para reducir impuestos a las corporaciones, a las grandes compañías, a los empresarios, en función de generación de empleo. Y lo que estamos viviendo es una realidad en que los empleos van a desaparecer cada vez más. La inteligencia artificial va a resolverle la vida de los negocios a todas las corporaciones, a todas las empresas, prescindiendo del trabajo, no solo de la mano de obra, que era lo que venía pasando hasta ahora, buscando la mano de obra más barata y abandonando a su gente. Ahora va a pasar que cosas para las cuales la gente ha estudiado, administración de empresas, contabilidad, medicina, van a ser reemplazadas por programas, por inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque uno condensa 50.000 diagnósticos de cáncer de próstata y establece patrones. Simplemente luego agarra y pone la información del señor que está allá sentado con gafas y que le dice, me está pasando tal cosa, cuando orino todas las noches, no sé qué, bla, bla, bla. ¡Pum! Espichan y ya está el diagnóstico y está el tratamiento que corresponde, sin pagar a un solo médico, sin darle empleo a nadie. Se restringe el campo de acción, se restringen los empleos. Están ocurriendo grandes transformaciones que van a significar grandes realidades dolorosas para demasiada gente. Y no estamos en un mundo, salvo pequeñas excepciones dentro del globo de naciones que hay en el planeta, no estamos en un mundo generoso. Estamos en un mundo que se basa en la exclusión. Estamos en un mundo que habla de inclusión al tiempo que le proponen en todo segmentar, separar, aislar. Estamos en un mundo de violentas contradicciones. Y ese mundo se mueve y caza velocidad y se mete cada día más en nuestras vidas a través de las redes sociales. Porque es ahí donde se difunden los valores, donde se difunden los ideales, donde ruedan las frases bonitas, pero también ruedan los ideales de consumo. Y ahí caemos en otra palabrita que ha hecho carrera y que se ha convertido en otro cáncer sobre nuestras vidas como sociedades: el consumo. Consumimos las cosas. Y consumimos quiere decir acabamos las cosas, no las gozamos. Consumimos las relaciones entre personas, consumimos las ideas, consumimos. Y consumir quiere decir hacer que todo dure muy poquito, hacer que todo sea para tomarlo y botarlo, hacer que todo sea una especie de violación constante del fenómeno maravilloso que es estar vivos y que es todas las manifestaciones que hay de la vida. Entonces consumimos espectáculos, consumimos experiencias. Y cuando hablamos de consumimos espectáculos, consumimos ideología, consumimos política, consumimos discursos, consumimos realidades sobre la sociedad como espectáculos. Son shows, son realities. La verdad de la sociedad y de la vida que vivimos se volvió un espectáculo que alimenta el rating de los canales de televisión y hoy de otro tipo de formatos, que es la televisión por pago y otra cantidad de cosas que ocurren. Ese formateo del espectáculo, ese formateo que está instalado, uno no puede negar las cosas que están instaladas, requiere que uno trabaje con un sentido de equipo. Y ahí me voy a referir a un elemento central de la idea de equipo. Yo creo que a todos en algún momento nos ha venido la pregunta de por qué el fútbol, que era una cosa que ocurría los domingos, el lunes se comentaba y se leía en el periódico, el martes ya no existía y volvía a existir sobre el sábado cuando la gente especulaba qué iba a pasar el domingo en los partidos, ¿por qué se convirtió en una cosa que prácticamente ocurre todos los días? La copa del pepino, la copa del tomate, la copa de todo. Todo el tiempo hay copa, 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 todos se agotan como salvajes los jugadores porque los destruyen
Y el espectáculo del fútbol se ha vuelto el gran espectáculo del planeta. Eso ocurre porque es un espectáculo donde lucen las individualidades, donde lucen los personajes que son la luz guía, los Messi, los Cristiano Ronaldo, esos personajes. Pero lo fundamental es el trabajo en equipo y es ver esa suerte de ballet humano que tiene la capacidad de que cada uno sea responsable de un pedacito del juego, sea eficiente en su pedacito de juego, sea creador de maravillas en su pedacito de juego e interactúe con los demás como si fuera un esquema que lo tiene de memoria, que le llegó con el ADN y que es capaz de ponerlo en juego en la cancha como si fuera un poema. Eso nos emboba, eso es una magia que nos atrapa. Esa magia es la que debe funcionar en una estrategia de comunicación política. Esa es la magia que debe funcionar en una estrategia de comunicación, que quiere decir compartir, conversar, la gestión de gobierno. Si no funcionamos de esa forma, estamos despegados. Unos vamos para allá, otros vamos para acá. Y cuando uno se despega demasiado tiempo, uno se pierde. Se pierde del otro y se pierde del mundo que podría enriquecerse en uno mismo. Hay un buen hombre que murió hace unos años que se llamaba Paul Virilio, que decía que con la simultaneidad del contacto que tenemos con la información, con las noticias, con lo que ocurre, el hecho de que al mismo tiempo le meten un avionazo a una de las Torres Gemelas y nos enteramos al mismo tiempo en imagen real, en tiempo real, todo el planetín, ha eliminado aquello que llamábamos la opinión pública y la ha reemplazado por algo que él llamaba la emoción pública. Compartimos emociones, construimos nuestras respuestas a la realidad a través de emociones. Y las emociones, esas a las que yo planteaba que hay que darle en la yugular, tienen un problemita, que son profundas, nos alborotan, nos sacan de base, nos conmueven, nos ponen en sintonía con aquello que nos emocionó, pero son muy efímeras. Hay que estarlas realimentando todo el tiempo. Porque si pretendemos que la misma emoción permanezca, lo que hacemos es aburrir. Y lo peor que nos puede pasar en esto, en lo que estamos, es aburrir. Así como lo peor que le puede pasar a una pareja, sigo usando ese ejemplo porque creo que es bien al alcance de todos y de todas, lo peor que le puede pasar a una pareja es cuando uno de los dos, mínimo, se aburrió del otro y se lo aguanta. Y sigue en la tarea de soportar, pero está aburrido, está esperando que pase algo en su vida. Empieza a sentir, el personaje de la pareja, al igual que a la sociedad, empieza a sentir, mi vida ya no tiene sentido, no está pasando nada importante en mi vida, estoy perdiendo el tiempo, está transcurriendo mi vida indefectiblemente hacia la muerte, sin que pase nada que me enamore del mundo, que me enamore de esta ciudad, que me enamore de este país y de este pueblo. Entonces, es grave cuando no me doy cuenta que estoy aburriendo. Y se aburre a la gente, a los demás, a la novia, a la mujer, al hombre, al esposo, muchas veces por un exceso de creencia en uno mismo, de creer que todo el mundo está esperando a ver mi sonrisa, a ver mi aparición, a ver que yo haga un gesto. Hay que saber vivir como en el fútbol, colectivamente, siendo equipo. Hay que ser equipo. Y el equipo necesita tener una cabeza en el campo, en el juego, y una cabeza en la planeación de ese juego. Y necesita ser disciplinado. No se trata de ser un equipo, se trata de ser un equipo que funcione. Hay 80.000 equipos de fútbol que son un desastre. Y hay 10, 15, 20 que son maravillas. Y la gente frecuentemente, como iba en Roma a ver a los cristianos morir en las dientes de los leones,
Va a ver al Barcelona, va a ver al Real Madrid, va a ver al Atlético de Madrid o al Manchester hacer destrozos contra los equipos, el Betis, el no sé qué, el no sé cuánto, el Deportivo Pirulo, porque en el fondo son deportivos pirulos. Pero la magia a la que tenemos que aspirar nosotros, queridos y queridas, es que si estamos conscientes de que este es nuestro momento en el mundo, de que este es nuestro momento en la vida, joder, hagamos algo maravilloso, sorprendamos, no nos quedemos con el culo sentadito en la silla, disparémonos, hagamos magia, transformemos el mundo y no nos dejemos quitar la iniciativa de la transformación del mundo. Y para eso es para lo que, gracias a la tecnología, hoy tenemos a nuestro alcance las famosas redes sociales. Tenemos un instrumento potente para llegarle a todo el mundo. Tenemos un instrumento potente y barato para hacer activismo. Los costos que tiene ese instrumento son los costos del equipo que hay que montar para estar interactuando todo el tiempo. Pero el instrumento está ahí, circula, está en el aire. La historieta es, seríamos muy torpes si desaprovechamos la oportunidad de seguir teniendo la iniciativa de transformar al mundo. Y creo que acá en Bolivia hay una iniciativa de transformar al mundo que no sería lo más inteligente perderla. Muchas gracias.